Sin embargo, hay un 16% que aún dice que lo está pensando, pero, o sea, no ha tomado acción sobre ello, pero al menos ya lo está considerando. Y un 2% dice que ni siquiera lo está considerando, que están muy bien con su tabla de Excel. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. 7 de cada 10 empresas en México están en proceso de digitalización. Si tu compañía es una de esas, felicidades, vas por el mejor camino. Pero si no, este episodio es para ti. Yo soy Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en expansión, y hoy vamos a platicar de qué es innovación en México y cómo pueden aplicarlo para mantener y hacer crecer sus negocios. Pero, obviamente, no estoy solo. Para eso me acompañan Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de tenerte aquí en Cuéntame de Economía. Como siempre, es un placer. Y también está con nosotros Diego Bojorquez. Él es gerente de innovación en KPMG Ignition México. ¿Cómo estás, Diego? Todo muy bien, muchas gracias y gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por venir a participar aquí a Cuéntame de Economía. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte porque hablar de innovación en México es un tema muy apasionante. Nosotros que lo hemos estado viendo de cerca, la verdad es que es un tema que mucha gente está hablando allá afuera, que tal vez no se conoce por completo, porque luego pasa, ¿no? Que innovación creen que es un término ligado a startups o a empresas emergentes o incluso empresas de tecnología, pero eso no es así, ¿no? Estamos viviendo en una época en la que la tecnología atraviesa prácticamente todos los sectores y acá yo tengo un tema que me gustaría platicar contigo, por el cual podemos empezar, Diego, y es que la innovación no va solo en establecer o implementar herramientas tecnológicas. Es todo un proceso en la cultura organizacional de las compañías. Entonces, hay ciertos conceptos que yo te quisiera preguntar, y el primero es cultura de la innovación. ¿Qué es cultura de la innovación en cristiano, Diego? Claro. Sí, al inicio lo mencionabas muy bien. Muchas veces cuando pensamos en innovación, pensamos que solamente las startups o las empresas tecnológicas pueden practicar esta metodología. Nosotros en KPMG lo vemos como un proceso y efectivamente, como mencionabas, no es sinónimo de tecnología. La tecnología puede ser utilizada para agilizar la innovación, también puede ser un resultado de la innovación, la tecnología, pero efectivamente es un tema muy importante hoy en día. No es nuevo. La innovación ha estado presente prácticamente en toda nuestra historia. Claro. Para mejorar la sociedad. Hoy en día se aplica en las empresas, pero es una herramienta que nos puede ayudar a todas las organizaciones a responder a los cambios que estamos viendo en el entorno, ¿no? Las startups, como bien mencionabas, lo utilizan como un método de supervivencia prácticamente porque están buscando hacer una disrupción dentro de una industria, incluso un país, o hay startups que nacen incluso globales, ¿no? Desde sus inicios, pero esto no significa que los grandes corporativos o incluso las empresas pequeñas y medianas no puedan innovar. Si lo pensamos desde el origen, ¿por qué a las empresas o a los corporativos les puede llegar a costar trabajo la innovación? No a todas, claramente, pero cuando una startup encuentra su nicho y empieza a crecer, eventualmente se convierte en una empresa grande establecida y busca proteger, obviamente, su modelo de negocio, lo que lo hizo llegar hasta allá. Y entonces hay ciertos procesos, temas de gobierno corporativo, temas de controles, procedimientos que limitan la innovación y esto crea barreras a lo que bien mencionabas, que es la cultura de innovación. La buena noticia es que existen metodologías, existen procesos e incentivos para ayudar a que la innovación se lleve a cabo de una forma mucho más eficiente en las organizaciones. Yo tengo ahí una pregunta,
porque ahorita que hablabas de metodologías y yo platicando con algunas empresas, ¿no? Que me dicen, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una armadora que tienen centros de innovación y desarrollo en México y dicen, pues empezamos, no sé, con 200 ingenieros, ahora tenemos 600. Y yo platicando con ellas sobre cómo son los procesos, dicen, pues a veces es como dices, no se necesita tecnología. Surge de observar algo que quizá no funciona bien, en este caso dentro de un vehículo, y ver cómo se puede cambiar, ajustar, y ahí vas haciendo mejoras, que hay una diferencia, yo sé, entre innovación y mejora continua, pero bueno, que puede surgir de eso, ¿no? Como de un proceso tan sencillo como la observación y empezarte a preguntar qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer mejor. Pero en este proceso pues también hay ¿cómo decirlo? Un tema de error, o sea, como que no necesariamente a la primera te va a salir bien, ¿no? Y a veces incluso en las empresas escuchamos cada vez más esto de se vale equivocarse, del error se aprende, pero pues los errores también cuestan, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde permitir este margen de error para poder mejorar y hasta dónde no? O sea, ¿qué tanto uno se puede equivocar con miras a mejorar sin dañar, digamos, el tema financiero de la organización? Sí, ese es un punto muy importante e interesante porque dentro de las organizaciones sucede mucho eso, ¿no? Tú en la empresa automotriz que comentabas identificas una oportunidad de mejora, quizás apalancas tu creatividad o incluso la de los demás empleados para pensar en una solución. Pero si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos los recursos para hacer eso o es muy riesgoso, puede llegar a poner barreras sobre ese potencial creativo que tienen los propios empleados. Pero yo lo que te diría es que sí existen maneras de hacer experimentos y de poner a prueba ciertos proyectos de innovación sin que necesariamente se convierta en un riesgo que no se pueda medir. Y esto también se ve muy impulsado por la tecnología. El avance tecnológico que tenemos hoy en día nos permite de una forma costo eficiente, si así lo queremos decir, poner a prueba ciertos proyectos de innovación antes de sacarlos por completo al mercado. Entonces te doy un ejemplo. Nosotros podemos hoy en día hacer un prototipo, digamos un prototipo físico si estamos hablando de la industria automotriz, o un prototipo digital en temas como aplicaciones, plataformas digitales, de una forma muy eficiente utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, ¿no? En este caso, antes necesitábamos equipos y equipos de desarrollo, programadores, analistas de datos para crear una aplicación, cuando hoy en día se ha democratizado hasta cierto punto el uso de estas tecnologías, de manera que es muy barato crear un prototipo o un producto mínimo viable, como se le conoce en el mundo de la innovación, y al mismo tiempo puedes poner a prueba estos prototipos con un grupo controlado de potenciales clientes. ¿Cómo se ve esto? Que tú puedes tener, por ejemplo, 2 o 3 prototipos distintos. Lo que estás buscando es validar hipótesis de que lo que estás proponiendo como solución es algo que efectivamente tu cliente quiere, ¿no? Y mediante pruebas muy pequeñas y controladas tú puedes ver cómo el cliente interactúa con este prototipo, si le gusta, si no le gusta, y con estos aprendizajes o estos hallazgos utilizarlos para mejorar e iterar ese producto hasta que tengas más certeza de qué es lo que el mercado te está demandando, ¿no? Y esto se puede hacer de una forma muy eficiente y sin necesariamente poner en riesgo la operación, ¿no? del negocio. Oye, y también una cosa que hemos visto, no sé tú en las empresas tecnológicas, pero al menos en empresas de consumo, en empresas de manufactura, es que siempre se ha dicho que la innovación tiene que permear a toda la organización y que incluso tiene que estar liderada por, digamos, el level C, ¿no? Porque de ahí cascadea y es la mejor forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa si no cascadea? O sea, si se queda como en, digamos, las esferas directivas y entonces no baja a toda la organización. Se corre, o sea, ¿cuál es el riesgo de eso? Tanto de una cosa, o sea, tanto que esté concentrada en un departamento de, no sé, de innovación o de mejora continua y no permee hacia arriba y entonces nunca pasa nada porque ni hay recursos ni hay nada, como lo opuesto, ¿no? Que esté concentrado en la alta dirección y entonces no baje o no cascadee hacia el resto de la organización. Claro.
Sí, ese también es un punto muy importante porque el hecho de que la innovación venga desde la alta dirección creo que es una buena señal de que hay apoyo por parte del liderazgo y existen los incentivos para que se lleve a cabo la innovación dentro de una organización. Si el nivel C o la alta dirección no está convencida con este término de la innovación, va a ser muy difícil que la gente lo haga de una manera exitosa, ¿no? Pero como bien dices, si solamente la alta dirección está involucrada en la innovación, pues difícilmente se va a poder poner en operación, ¿no? Porque finalmente la gente es quien tiene que llevarlo a cabo para que se materialice. Entonces yo te diría que es muy importante tener ese balance. Hablábamos del tema de la cultura de innovación. Por un lado sí tiene que haber un apoyo por parte del liderazgo para la innovación, pero también la gente debe tener o debe contar con las herramientas, tanto tecnológicas como de habilidades, claro, más de capacitación, para que puedan llevar a cabo una innovación de una manera más efectiva. Y también la colaboración entre áreas a la hora de innovar es muy importante, ¿no? Si nosotros estamos en un área de logística o de operaciones y como área queremos innovar desde nuestro pequeño nicho, también es un poco más difícil tener un impacto en toda la organización comparado con un proyecto de innovación donde están involucradas todas las áreas, ¿no? Finanzas, logística, recursos humanos, porque aportan también ese potencial creativo de muchas diferentes perspectivas y muchas veces este tipo de proyectos holísticos tienden a ser más exitosos. Justo tú mencionaste un punto que a mí se me hace muy importante en todo este proceso de innovación y de digitalización de las empresas, y es la cuestión del entrenamiento y la capacitación del personal. Porque, como lo decía Ivette, o sea, desde la alta dirección pueden tener grandes ideas, pero si no se tiene el conocimiento y la capacitación, las habilidades para ponerlas en ejecución, pues va a ser muy complicado que se dé esa innovación. Entonces, a mí me llama mucho la atención por una parte ese punto, pero también como parte de todo ese proceso, de toda esa conglomerado de necesidades que una empresa requiere para innovar, el punto de la infraestructura tecnológica. Creo que también hablabas, por ejemplo, hace unos instantes de todas estas nuevas tendencias de inteligencia artificial generativa, que sí son muy significativas y que están representando grandes cambios en las empresas. Pero me gustaría que nos dieras como un ejemplo un poco más aterrizado de cómo se utiliza o cómo se está entrenando, capacitando, invirtiendo también en tecnología, pero no a un nivel de gran empresa, sino tal vez algo de una pequeña o mediana compañía. Sí, claro. En el caso específico de la inteligencia artificial, creo que es una tecnología que va a seguir teniendo mucho impacto hacia futuro. Incluso así lo confirmaron ejecutivos que entrevistamos para el estudio Panorama de Innovación en México y Centroamérica, pero hablando específicamente de empresas pequeñas, medianas, que quizás no tienen los mismos recursos que tiene un gran corporativo. Te voy a dar un ejemplo en el sector de retail, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas que tienen un potencial de crecimiento grande, pero que por ciertas limitantes no tienen el alcance hacia clientes, hacia ciertos sectores del país, ya sea geográficos o incluso a través de medios digitales, pueden apalancar inteligencia artificial generativa para el departamento de atención al cliente, ¿no? Entonces es algo que seguramente ustedes han visto en muchos diferentes sectores, los típicos chatbots que están entrenados o alimentados con información real de la empresa, ¿no? Cuáles son los diferentes criterios de compra, atención al cliente, de servicio, donde tú ya no necesariamente necesitas un equipo robusto de atención al cliente que esté físicamente o a través de medios digitales hablando con las personas, sino que este tipo de tecnología te permite con recursos limitados tener un alcance mucho mayor de lo que tendrías sin haber implementado estas herramientas. Y la ventaja de este tipo de herramientas
que muchas veces son habilitadas a través de la nube, es que no necesitas implementar a gran escala temas como sucedían antes, donde necesitabas servidores, necesitabas invertir en muchos recursos físicos. Hoy en día la nube también habilita el acceso a estas tecnologías de una manera mucho más eficiente y que no necesariamente el tamaño de la empresa o los recursos determinan el alcance geográfico que una empresa puede tener. Creo que es muy interesante esto que mencionas, Diego, y pues precisamente me gustaría abrir la conversación con nuestros podescuchas. Cuéntenos cómo ven los entornos de innovación. Si ustedes tienen una empresa o ya sea en la compañía en la que trabajan, déjenos en los comentarios ahí en Spotify o en YouTube, en las plataformas en las que nos estén escuchando, cómo o cuál es el principal obstáculo que ven en sus empresas para innovar. Y justo ahorita que hablabas de algunas de las tecnologías y cómo ya se están aplicando, como el caso de los chatbots, ¿cuáles serían estas tecnologías que ahorita no podemos dejar de lado? O sea, que sí o sí, ya sea como empresa, tenemos que estar al día con eso, pero también como profesionales, o sea, que nos tenemos que capacitar en ello. O sea, es que les voy a decir algo. Justo hace unos días estuve en un congreso en donde una empresa proveedora de soluciones de automatización, una cosa como muy, muy específica en la manufactura y la manufactura 4.0, hablaba de los retos que hay todavía, porque decía, bueno, ok, a lo mejor las grandes empresas sí están ya más metidas o son al menos más conscientes de la necesidad de pues no quedarse al margen, ¿no? de la tecnología y de capacitar a sus empleados, pero las medianas todavía tienen una brecha muy grande. Y a mí, o sea, él dijo un dato que me sorprendió, y es que las empresas medianas que son clientes suyos, o sea, que están en temas de manufactura, el 80% sigue llevando cálculos y cuentas en Excel. O sea, una herramienta tan básica que a lo mejor pensaríamos que ya la utilizamos solamente para uso personal, sigue siendo la base de muchos negocios, y ya no digamos negocios tienditas de la esquina, o sea, ya son negocios de manufactura que tienen procesos. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, no sé, me hace pensar que todavía hay una brecha. A lo mejor las empresas no saben por dónde empezar o en qué sí tienen que estar enfocadas. Cuéntanos un poco qué tecnologías no se pueden dejar pasar. Claro, en el aspecto de tecnologías, creo que la inteligencia artificial, incluso tradicional, ni siquiera hablando de inteligencia artificial generativa, que está de moda. Está de moda, aunque yo creo que sí va a seguir siendo relevante, pero sí, hoy en día todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Yo no descartaría tampoco la relevancia de la inteligencia artificial tradicional, que es la que nos permite obtener hallazgos a través de los datos, ¿no? Uh-huh. Es una inteligencia artificial más numérica, más basada en reglas, y si lo piensas, incluso gracias a la inteligencia artificial generativa, la cantidad de datos que se están generando todos los días en el mundo es exponencial, es enorme. Entonces la inteligencia artificial tradicional también nos ayuda a las empresas a identificar ciertos patrones, comportamientos de nuestros clientes o incluso potenciales clientes, y nos ayudan a descubrir ciertos hallazgos dentro de este mundo o mar de información que existe, datos, poder obtener información de valor que ayude a la toma de decisiones de los negocios. Sí, creo que también, o sea, creo que el punto de la información, de los datos, es muy importante, y es por eso que muchas personas, altos ejecutivos, dicen que es el petróleo de nuestra era, ¿no? Los datos, creo que es una de las frases que más se repite y que demuestran la relevancia de por qué la IA analítica o esta IA basada en datos es tan importante, porque estamos viendo que pues todo el procesamiento de la información es a través de eso, es a través de datos. O sea, puedes, desde la decisión más sencilla hasta lo más complejo, es basada en datos, ¿no? Así es. Yo nada más, y a lo mejor haciendo una pausa ahí para quien no esté quizá tan metido, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial tradicional e inteligencia artificial generativa? Claro, es una muy buena pregunta, porque incluso es interesante. El concepto de inteligencia artificial no es nuevo, es un concepto que lleva investigándose y aplicándose durante 90 años, si no me equivoco, pero ha ido evolucionando.
La inteligencia artificial tradicional, a lo que nos referimos son ciertos algoritmos o reglas, por así decirlo, que funcionan de manera en que tú le ingresas información a un modelo de inteligencia artificial. Muchas veces es numérica, pero también tenía capacidades de palabras. Y el humano tenía que programarle manualmente una serie de reglas para tratar de predecir información futura. Es decir, un ejemplo muy sencillo es un modelo de inteligencia artificial que te ayuda a pronosticar ventas de la empresa para el próximo trimestre o para el próximo mes, ¿no? Tú utilizabas información histórica de ventas de la empresa con un algoritmo que te tomaba en consideración distintos factores como la economía, como muchos aspectos relacionados con las ventas, y a través de estos algoritmos te ayudaba a predecir valores, ¿no? Hay otros modelos que son más para categorizar información, ¿no? Que se utiliza mucho, por ejemplo, en el sector salud, cómo analizas información de miles o millones de pacientes para tratar de detectar un paciente nuevo si tiene o no tiene una enfermedad crónica. Este tipo de cosas que son más, por eso decimos basado en reglas, porque tú dices, si esto es cierto, entonces la probabilidad de que la respuesta sea esto es tanto, ¿no? Mientras que la inteligencia artificial generativa es un modelo totalmente diferente que aprende de la relación de las palabras, del lenguaje, para tratar de predecir, o en este caso darte una respuesta sobre la pregunta que tú le haces. Entonces es una evolución finalmente de modelos anteriores, pero con aplicaciones distintas. Y creo que, a nivel empresarial tiene muchos usos. O sea, creo que también ciertos sistemas de IA más tradicionales relacionados al usuario lo podemos ver, por ejemplo, en plataformas de streaming, ¿no? Que te da ciertas recomendaciones con base en lo que te gusta, o incluso cuando escribes un mensaje y te dice ahí, sí, te sugiere la siguiente palabra. Eso es una forma de inteligencia artificial. Pero hablando de inteligencia artificial generativa para las empresas, creo que también tiene mucho valor en cómo se puede aplicar. Tú lo mencionaste, los chatbots. Los chatbots antes eran una atención muy mecanizada, robotizada incluso, ¿no? Sabías que estabas platicando con un robot. Sí. Ahora ya es una cuestión mucho más, no te diría humana, pero sí más cercana a esa experiencia. O sea, te responde con base en lo que le dijiste varios mensajes antes, o en atención al cliente en cuestión de electrodomésticos, una lavadora inteligente o un dispositivo inteligente conoce tus patrones de consumo y con base en eso te da algunos insights, por ejemplo, de si pueden existir fallas con tal proceso de lavado. Y creo que eso es también el valor que aporta la inteligencia artificial generativa a los negocios, ¿no? Sí, totalmente, y creo que un concepto muy interesante de la tecnología, lo mencionábamos un poco al inicio, pero una tecnología se vuelve exponencial cuando suceden diferentes factores, pero uno de ellos es la democratización de la tecnología. Es decir, poco impacto puede tener una tecnología si solo pocas personas o pocas empresas pueden acceder a ella, pero cuando está al alcance de muchas personas, de muchas empresas a un bajo costo, es fácil de usarla, es decir, no necesito saber programar para utilizar inteligencia artificial, puede llegar a tener un mayor impacto. Y también, como decías, en los chatbots, antes estábamos con el servicio al cliente de una empresa y simplemente nos daba 4 opciones, pero no era la opción que nosotros estábamos buscando resolver, y hoy en día ya casi no te das cuenta que es un robot, ¿no? Y también sobre ese tema tenemos un episodio de cómo la inteligencia artificial personalizada te puede ayudar a ahorrar dinero en tu empresa, así que se los vamos a dejar en la descripción para que después de que vean este episodio completito, vayan a ese otro contenido. Y a mí me interesa saber, porque a veces parece diametralmente opuesta a la realidad de una empresa grande que una empresa mediana o incluso pequeña, ¿no? En términos de capacidades de innovación, de adquisición de tecnología, de capacitación, etcétera.
¿cómo estamos en México? O sea, si tú nos puedes decir cuál sería esta radiografía de cómo estamos como país en este tema, porque según el estudio que mencionaste, el 70% de las empresas pues asegura ya estar en proceso de transformación tecnológica. Sin embargo, hay un 16% que aún dice que lo está pensando, pero, o sea, no ha tomado acción sobre ello, pero al menos ya lo está considerando, y un 2% dice que ni siquiera lo está considerando, que están muy bien con su tabla de Excel y que así van a seguir. Entonces, pero estos números reflejan realmente la realidad de cómo está ahorita México en ese tema. Sí, efectivamente, en este estudio que comentas entrevistamos a más de 100 ejecutivos en México, también Centroamérica, pero me voy a enfocar en los resultados para México y sí hay un muy buen apetito por parte de las empresas mexicanas en transformarse digitalmente. Como bien mencionaba, 7 de cada 10 ya lo están llevando a cabo. Incluso 8% adicional, o sea, casi 8 de cada 10 empresas ya lo van a hacer en el próximo año. Entonces esto nos habla de un apetito muy importante para las empresas aquí en México de incorporar tecnologías, de transformarse digitalmente. Y claro, quizás habrá algunas que por diferentes razones de negocio dicen yo no lo necesito, o tal vez para mí no es tan relevante ahorita. Creo que es válido dependiendo del contexto de la empresa, quizás de la industria en la que se encuentren. Lo que sí te diría es que en el futuro es probable que estas empresas tengan que hacer un adelantamiento más importante a las que ya lo están haciendo, ¿no? Los procesos de transformación digital muchas veces se llevan a cabo durante varios años, no es un proceso sencillo porque requiere de una transformación casi completa del negocio. Entonces yo te diría que sí es importante considerarlo, tratar de identificar cuál es el valor de negocio que me va a aportar a mí como empresa, independientemente de mi tamaño. ¿Cómo le voy a yo ofrecer mejor valor a mi cliente si soy una empresa habilitada digitalmente? Y no solo eso, sino que también a mí como empresa, como emprendedor, como directivo, me permite responder de una forma mucho más rápida al cambio, ¿no? Si nos enfrentamos a una disrupción en la industria, a cualquier cambio que pueda poner en riesgo a mi negocio, si yo estoy habilitado digitalmente voy a poder responder mucho más rápido a esa situación. Se me hace muy interesante e importante esto que mencionas de tener bien identificados los momentos para realizar estos procesos de digitalización, porque incluso la pandemia, ¿no?, nos mostró la necesidad de por lo menos tener una idea de cómo va a hacer ese proceso, porque puede resultar un momento de crisis en el que te tienes que ir todo a digital. Creo que son momentos muy, muy relevantes. Y acá me gustaría preguntarte, Diego, el riesgo de no digitalizarse es muy alto. Incluso algunas empresas podrían llegar hasta desaparecer de no hacerlo. Tenemos ejemplos como Blockbuster, claro, incluso. Pero digo, esos son ejemplos de grandes empresas. ¿Qué pasa cuando una pequeña o mediana empresa tal vez no tiene los recursos para ejecutar estos procesos de digitalización? ¿Cuáles son las recomendaciones y qué análisis también tendrían que estar haciendo para considerarlo? Claro. Sí, es un tema muy importante porque de forma similar a la innovación hay maneras ágiles o costo eficientes de hacer una transformación digital. Una transformación digital no necesariamente tiene que ser cambiar por completo todos los procesos de mi negocio, cambiar todos los canales o los medios de comunicación que yo tengo con el cliente. Una forma de hacerlo de una manera más efectiva, sobre todo para este tema de empresas que quizás no tienen los recursos para hacer una transformación tan completa, yo te diría que lo más importante para este tipo de procesos es empezar con hacernos la pregunta ¿para qué me quiero transformar digitalmente? ¿Y esto qué significa? ¿Mi cliente está pidiendo diferentes formas de que yo llegue a él a través de canales digitales? ¿O hay un beneficio tangible para mi empresa una vez que yo me digitalice? Si la respuesta es no, yo te diría, pues tal vez lo que estás haciendo está funcionando. Claro que hacia futuro las circunstancias pueden cambiar
Y tal vez llegue un momento en el que esa empresa ya no tenga opción y tenga que llevarlo a cabo. Uh-huh. Pero también es muy importante que a la hora de que hagamos estos procesos de transformación digital estemos evaluando constantemente cuál es el beneficio que está trayendo a mi empresa, ¿no? Porque si bien no se le pueden dedicar los recursos suficientes a una transformación digital, cuando empezamos a ver resultados, y esto es un proceso paulatino, no tiene que ser de la noche a la mañana ni tampoco de una forma tan radical, pero cuando empezamos a ver resultados tangibles porque de repente ya tengo una forma distinta de llegar a mis clientes, de repente ya tengo una manera digital de procesar facturas, por ejemplo, si empezamos a ver ahorros, si empezamos a ver un incremento en ingresos, esto también motiva a que las empresas continúen transformándose digitalmente y no necesariamente pensar solamente en a dónde quiero llegar. Okay. Ahorita que parece que estamos como hablando de dos cosas, ¿no? Y justo te quiero preguntar. O sea, por un lado hablamos de innovación y por el otro lado hablamos de transformación digital. Una empresa puede innovar y puede hacer este esfuerzo por tener esta transformación digital al mismo tiempo, pero en algún momento puede decir, bueno, yo ya adquirí las tecnologías que necesito, ya capacité a mi gente, solamente voy a seguir innovando. O al revés, o sea, siempre tienes que estar invirtiendo en adquirir nueva tecnología, en tener lo último de lo último, pero a lo mejor se te olvida que esa tecnología tiene que servir para algo y que en realidad pues es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Entonces, no sé, ¿puedes dejar de innovar en algún momento? O sea, ¿tienes que estar siempre haciendo ambas cosas o puedes como mantener una innovación constante y quizás hacer solo ciertas inversiones en tecnología en ciertos momentos específicos? O sea, ¿cómo manejas ambos conceptos? Claro, todo tiene mucho que ver con cuáles sean los objetivos y las estrategias de cada empresa, ¿no? Pero lo dices muy bien, la innovación y la transformación digital no es lo mismo. Incluso tú podrías innovar sin estar llevando a cabo una transformación digital y viceversa. Lo que sí te diría es que tanto la innovación como la digitalización son procesos constantes, ¿no? Como bien lo saben, el mundo está cambiando todo el tiempo. Entonces, así como ahorita estamos hablando de inteligencia artificial generativa, en un año podríamos estar hablando de una tecnología totalmente distinta, pero no significa que tengamos que estar atrapados, si así lo quieres decir, en una inversión constante, ¿no? Nosotros podemos innovar con pocos recursos, podemos dedicarle muchos recursos a la innovación. Yo te diría que lo más importante es, en el término de la innovación, que se continúe fomentando esta cultura de innovación, no necesariamente estar invirtiendo en nuevas tecnologías todo el tiempo, pero cuando la gente tiene las capacidades y la expertise de estar constantemente mejorando sus capacidades de innovación, va a tener mucha mayor probabilidad de éxito en este aspecto. Y de forma similar, la transformación digital sí puede llegar un momento en el que la empresa se sienta cómoda con el resultado que ha obtenido, pero de forma muy similar a la innovación, los procesos van a seguir cambiando, las necesidades de los clientes van a seguir cambiando, entonces no es necesariamente un entorno estático, es importante seguir estarlo observando de cerca para tener herramientas y decidir cuándo es momento de continuar con un siguiente nivel, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo, Diego? Porque hay áreas de las empresas que pueden innovar a un ritmo más acelerado que otras. En el caso de que una desde el liderazgo se den cuenta que no está innovando al mismo ritmo que las otras, ¿se necesita hacer algo o es una cuestión que las compañías también deben aceptar, que no todo va a innovar al mismo ritmo? Sí, es una situación, yo te diría, natural. También tiene mucho que ver los incentivos o las necesidades para innovar. Lo mencionabas muy bien hace unos momentos, en pandemia no nos quedaba otra opción más que innovar, ¿no? Nos teníamos que adaptar a ese nuevo entorno y si no lo hacíamos, existía el riesgo de que desapareciéramos. Entonces, cuando las empresas se enfrentan a una crisis, es más probable de que la innovación se dé de una manera muy acelerada, pero también hay ocasiones donde en una empresa donde la cultura de innovación está bien definida, cuando se tienen
practicados y bien dominados estos procesos, incluso en situaciones cuando no son crisis, se puede innovar de una manera acelerada. Como en cualquier otro rubro, cualquier otra práctica, es la innovación, al ser una metodología, es algo que se puede perfeccionar y es algo que una empresa puede mejorar o dominar. Entonces, en medida que las organizaciones tengan estas herramientas, esta cultura de innovación, estos facilitadores a la innovación, van a ayudar a que lo puedan hacer de una manera más natural y no tanto como una respuesta a una amenaza que perciben, ¿no? Pues qué interesante este tema, la verdad me quedé pensando, ¿no? Porque incluso nosotros mismos estamos como en este proceso de innovación constante, de aprendizaje de nuevas tecnologías. Ahorita creo que la IA es lo que nos tiene vueltos locos, porque también pues siempre está como esta idea del hombre contra la máquina, ¿no? Me va a quitar mi trabajo, no, mejor me capacito. Pero bueno, o sea, es un tema que yo creo que da para mucho. Cuéntanos dónde, o sea, las personas que tengan interés en seguir aprendiendo o preguntando sobre este tema, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí, claro, con gusto. Para más información nos pueden encontrar en nuestro sitio web, kpmg.com.mx, o también en redes sociales como KPMG México. No, pues muchísimas gracias, Diego, por estar en este episodio de Cuéntame de Economía. También muchas gracias, Ivette. La verdad es que sí es un tema interesantísimo del que seguramente van a seguir escuchando en esta plataforma. Así que abran la conversación, coméntenos qué les pareció el episodio, como les decía, cuáles son los retos que están viendo en sus empresas para digitalizar. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a ambos. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.